Contacto cero. Término muy utilizado en psicología y demasiado útil en muchos casos. ¿Qué es contacto cero? Cuando en algunos casos, por un tiempo específico, restringimos el contacto con el otro. Cuando cortamos y eliminamos toda comunicación con esa persona. El contacto cero es cortar el vínculo y dejar de comunicarse o contactarse con esa persona. Es decir, no contestar llamadas, no escribirle, no responder sus mensajes, no espiar sus redes sociales, no hablar de esa persona con amigos, con terceros y no estar indagando sobre esa persona con amigos. Pero mucho cuidado, esto no quiere decir que vas a dejar de orar por tu pródigo. En algunas ocasiones experimentamos contacto parcial o en otras contacto cero definitivamente con nuestro cónyuge. ¿Y qué hacer en ese caso? Pues lo primero es no desesperarte. Si tú estás caminando bajo la promesa de restauración, si le estás creyendo a Dios y has soltado, estás dispuesto a soltar a esa persona en sus manos. Y la verdad no es fácil sobre todo cuando hay hijos de por medio. De hecho, en esa circunstancia no debería existir contacto cero. Pues por encima de todo está la responsabilidad de ese padre, de esa madre con sus hijos. Pero bueno, esto suele pasar, no en todos los casos, pero pasa. ¿Y qué hay detrás de esta situación? Pues el diablo, que está destruyendo esa vida como padre, como cabeza de hogar, y en algunos casos, en cuanto a las mujeres, hasta es igual. No en todos los casos ocurre esta distancia con los hijos, pero ocurre, y tengan presente que no son ellos, es el enemigo. No sé si es que hay hombres más débiles que otros, o hay algunos que a pesar de su pecado, sus ataduras no los ciegan a tal punto de darle la espalda a sus propios hijos. Cuando hay hijos, yo lo que recomiendo es mantener la calma, respirar profundo y confiar en Dios. En ningún caso debemos recurrir a peleas, a reclamos, a ofensas, pero sí estoy de acuerdo, y ojo, no lo estoy aconsejando, pero en mi caso, aunque no sucedió, ¿qué haría yo? Si se desatiende de la responsabilidad económica, recurrir a las leyes terrenales, que son completamente legales y están elaboradas para respaldar a los niños en cuanto a la responsabilidad de alimentación, educación y de su bienestar. En algunos casos, la mujer extraña no apoya al hombre en su responsabilidad, al contrario, les incita a dar la espalda completamente a la familia. Y ahí vemos cómo el enemigo las usa también, porque aun siendo mujeres, no les importa el sufrimiento de los hijos de ese matrimonio en el que ellas entraron a dividir. Pero bueno, son las cosas a las que ellas tendrán que rendir cuenta delante de Dios. Es asunto de ellas y Dios. Nosotras a dedicarnos a lo nuestro. Trata de mantener una relación cordial, aunque cueste. Entiendo que hay dolor, hay indignación, enojo, resentimiento, pero precisamente eso es lo que hay que meter en esa maleta y dejarla en la cruz de Cristo. Las que se topan con este video por primera vez, el video anterior se llama Cambia tu lenguaje, pues ahí encontrarás cómo dejar esa maleta en la cruz de Cristo. En estos casos, igual debemos actuar como mujer sabia. No dejes perder esa relación padres e hijos mientras esté a tu alcance, porque tus hijos no merecen más dolor aparte de la ausencia de ese padre en el hogar, en la casa. Mientras más podamos mantener ese corazoncito sano, mejor. Pero ojo, no aproveches este tiempo de comunicación para ser intensa, para llamarle con excusas, para presionarle o reclamarle. Debes ser sabia y prudente, muy prudente. ¿Sabes? Ganamos más de esa manera. Tu oración debe ser esa. Pedirle a Dios por la relación padre e hijos. Orar con tus hijos si tienes esa oportunidad. Orar por ese varón
que hace falta en casa, que tiene su puesto ahí esperando como esposa, como esposo, como padre y como sacerdote del hogar. En mi caso, ya les había comentado que pues no pasé por el contacto cero, fue un contacto digamos parcial. Mi esposo cada 15 días me contactaba para avisar que ya me había ingresado el dinero de mi alimentación. Y así nomás, era lo único que él me escribía. Pues igual él prometió antes de irse a hacerlo porque sabía que yo no tenía un trabajo fijo, un ingreso fijo y que sola no podría hacerme cargo de todas las cuentas. Él me ingresaba, por lo menos para mi alimentación, y eso fue lo que a él le ayudó a mantener su área financiera estable, digámoslo así. Dios le tomó en cuenta esa obra, ese actuar, ese gesto. Pero, ¿y qué hacía yo en esos momentos de contacto? Simplemente agradecerle. Le escribía muchas gracias, Dios te bendiga. Y muchas veces me dejaba en visto. ¿Sabes? Alguien una vez me dijo, pues yo el mío, yo no le doy gracias. No tengo por qué, si esa es su obligación. Y pues sí, esa es su obligación. Pero muchos hombres se desprenden de esa obligación y hagas lo que hagas, no les importa. Me contó que su esposo un día de hecho le recriminó eso, que ella era desagradecida, que ni siquiera pues para tener un gesto de gracias. ¿Y sabes qué pasó? Dejó de darle, dejó de cumplirle. Yo creo que Dios trabajó en su orgullo y en su soberbia, así que cuídate de ello. Al inicio mi esposo me decía, ¿cuándo vas a encontrar empleo? Yo creo que ya le daba como rabia tener que darme dinero y pues me mandaba a buscar trabajo. De hecho, un día me dijo, no te voy a sostener para siempre. Y la verdad yo me estaba preparando ya por si acaso pues llegaba ese momento de contacto cero y de no tener de su parte ningún tipo de apoyo económico. Pero los planes de Dios no son para nada los planes del hombre. Yo solo respiraba profundo y en esos momentos solo pensaba como en muchas maripositas de colores para no tener que contestarle mal y mandarlo a volar. No vamos a decir mentiras. La verdad respiraba profundo y solo le decía, gracias Dios por bendecirme. Y sí, yo empezaba a depender de Dios y sabía que Él no me abandonaría. Y sabes, hoy mi esposo también le da gracias a Dios por esa bendición, por no cortar esa bendición hacia mí, por lo cual Dios no la cortó hacia él. Y bueno, a medida que pasaba el tiempo, yo iba notando en él un cambio de actitud, pues a través de lo que me escribía. A veces solo me decía, buenos días, te consigné. A veces me decía, hola, buenos días, Dios te bendiga. Ya era como más largo y yo, wow, y se levantó de buen humor. Pues es decir, ya su mensaje era más larguito y la verdad yo ahí aprovechaba también para alargar mi mensaje de respuesta. Ya le escribía, gracias, Dios te bendiga, eres un buen hombre, tienes un gran corazón y pues cositas así. Muy sutiles, claro. Sabes, de ahí en adelante yo trataba de exaltar en él, así fuera cada 15 días, pues aquello que dejé de hacer, que dejé de decirle cuando vivíamos juntos. Y yo creo que él notaba ya en mí, a raíz de eso, tranquilidad, paz, y eso le incitaba a escribirme ya como sin miedo, como que yo le fuera a dar cantaletas, reclamos, ofensas. Y al tiempo empezó a escribirme ya más extenso y hasta con emoticones. Y lo mejor, entre otras, es que también empezó a subirme la cuota. Ya eso para mí estaba significando mucho, no desde el plano económico, obvio, sino que ya en su corazón estaba sintiendo, pues así sea, remordimiento, porque de hecho, eso lo dijo en un video mi esposo, lo compartió con ustedes, que él había momentos que sentía que no era justo, que luego que yo, su esposa, pasé las verdes y las maduras a su lado, pues ahora que tenía una mejor y mayor estabilidad, pues lo estuviera compartiendo con otra que no pintó nada.
no pintó nada en su historia. ¿Sabes? Yo sentía que poco a poco se iban rompiendo cosas en él, pues ya su trato hacia mí no era tan frío, tan seco. Eso sí, yo trataba de mantenerme siempre muy prudente. Mi consejo, en todos los casos, tengan hijos o no, tengan contacto parcial o contacto cero, por favor mantén tu confianza en Dios. Por eso es que desde el inicio es tan importante trabajar primero en nosotras, en nuestra restauración personal. ¿Para qué? Para que puedas entender el propósito, para que conozcas quién te defiende, pero también para que sepas quién es tu verdadero enemigo y cómo debes pelear contra él. Contacto cero. ¿Cuándo debes hacerlo tú? Cuando no has entrado en el proceso, cuando no has entendido el propósito de Dios, cuando tu tiempo solo lo dedicas a ver sus redes, a perseguirlo a través de las redes, a escuchar lo que te dicen de él, de aquella, cuando te está destruyendo lo que ves y lo que escuchas de él. Pues eso te llevará a cargar más tu corazón. Y apenas lo veas, estoy segura que tengas la oportunidad, en él descargarás toda esa basura que el enemigo te metió en la cabeza y en el corazón. Pero te repito, si hay hijos, trata lo más que puedas mantener esa relación padre e hijos intacta. Mira, siempre el pródigo intentará hacerlo él, mantener ese contacto nulo, mantener ese contacto cero. Y es por eso que se van. Porque no nos quieren ver, no nos quieren escuchar, no quieren saber nada de nosotras. Quieren cortar ese vínculo para poder vivir así su libertad o para tener contenta a la mujer extraña. En el caso del varón, pues al susodicho. Definitivamente son las armas diabólicas. Eso debemos tenerlo claro. ¿Para qué? Para no desesperarnos ni llenarnos de resentimientos. Es el enemigo que les pone vendas, es el enemigo que cambia a esa persona y termina siendo de ella, de él, lo que el enemigo siempre quiso desde el inicio, destruirlos. Ese tiempo de contacto cero o contacto parcial, dedícalo a sanar heridas del pasado. El tiempo a solas siempre nos ayuda a ver las cosas con una mayor claridad. Tras una ruptura, debemos tener un tiempo a solas. Tener un tiempo a solas nos puede servir para darle una lectura diferente a esa relación que se terminó y descubrir patrones o dinámicas que quizás vienen de nuestra historia, lo que hablamos en el video de las ataduras. Con este tiempo tú puedes conseguir un desapego mental y emocional. La distancia nos ayuda a eliminar las dependencias, a tranquilizar y aquietar nuestros pensamientos y a lograr, por ende, desapegarnos tanto mental como emocionalmente. Nuestra dependencia, recuerda, debe ser única, total y exclusivamente de Dios. Esto es soltar. Trata de eliminar de todas tus redes a tu cónyuge y bloquear a la mujer extraña o a aquel hombre. En mi caso yo no tuve necesidad, me sentía capaz de afrontar y asumir. Yo bloqueé a mi esposo, bloqueé a aquella persona, pero no me desentendí de mis redes, lo que les compartía en el video de qué hacer mientras espero. Yo utilizaba mis redes como un medio para expresar también lo que estaba sintiendo en el momento, pero no mi problema, no mis angustias, sino todo lo contrario, esa fe que ya estaba renaciendo nuevamente en mí, eso que estaba aprendiendo a raíz de ese proceso que estaba pasando. A través de mis redes empecé también a ayudar a otras personas, a través de mis redes empecé indirectamente a mostrarle a mi esposo mi posición como hija de Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios en mi vida? Pide también a tus amigos que no comenten ningún tipo de información de lo que hace tu pródigo. Evita preguntar por él, evita preguntar por ella, sobre todo a personas que no te van a edificar para nada. Trata de no asistir a lugares que frecuentaban o donde creas que puedan coincidir. Puede pasar que vaya con aquella persona y la verdad no será un buen recuerdo. Cada vez que tu pródigo aparezca en tu mente, que traiga recuerdos y esos recuerdos sean para volverte triste,
para llenarte de dolor, de angustia, pues cambia el foco de atención. Resiste la distancia hasta que Dios te muestre, ahora es el momento. Llena tu tiempo libre con nuevas actividades, deportes, hobbies. Conoce nuevas personas, pero ojo, no para permitir que el diablo te distraiga con ellas, no. Busca amistades que te edifiquen, que te ayuden a buscar de Dios, a ser una mejor persona, a no fallarle. El contacto cero maneja varias etapas. Hay una fase que es la fase de la duda para tomar la decisión. Normal, porque al tiempo de haber tomado distancia probablemente empiezan a moverse muchas emociones dentro de ti. Te repito, esto es normal porque obviamente se siente la ausencia y puede llegar la confusión y el cuestionamiento. ¿Será que lo hago? Si ya lo hiciste, ¿será que continúo? ¿Será que él va a creer que ya no me importa? ¿Va a creer que ya lo olvidé? Te vas a llenar de miedos a causa de la duda. Y muchas veces esta misma logrará que abandones la técnica del contacto cero y vuelvas a intentar o a retomar ese contacto por necesidad, por costumbre o por dependencia, causando así retrocesos en tu situación emocional. Es importante sostener este periodo de duda y atravesarlo, pasar esa prueba para que la razón de regresar sea por convicción que Dios hará el milagro y que las cosas serán mejor que antes. Hay otra fase de preocupación y cuestionamiento. Luego de un tiempo más largo, a lo mejor sin tener ningún tipo de señales del cónyuge, se empieza a notar aún más la ausencia para ambas partes de la relación. Por una parte, estás rehaciendo tu vida sin esa persona, pero esta realidad se puede mezclar también con los dardos que el enemigo empieza a enviar a nuestra mente. Te dirá, lo estás perdiendo para siempre. El miedo a perder al otro es normal, pero la fe mata ese miedo. Quiero que te quede claro que el contacto cero no es un castigo para el cónyuge, es una manera de sanar tú. No lo hagas esperando que él te extrañe, porque en esos momentos de su pecado no te lo va a demostrar. ¿Escucharon el video de mi esposo donde él dice que cuando se le venían esos recuerdos a su cabecita, cuando a su mente le llegaba mi nombre, mi rostro, recuerdos de nuestra vida juntos, qué hacía él? Pues rechazarlos, buscar qué hacer, espantar esos recuerdos? ¿Para qué? Para no ceder. Pero también él lo confirma. Sí, lo sienten. Ellos lo sienten. Mira, cada persona es un mundo. Por eso Dios trata de manera particular y trabaja con cada pródigo y con cada luchador de manera diferente. Ellos, los pródigos, con el contacto cero pueden experimentar distintas reacciones. Por ejemplo, alivio. Se quitaron a alguien de encima. Lo experimentó mi esposo cuando él se dio cuenta que mi reacción no fue de escándalo, de reclamos y cosas así, que más bien que yo estuve como tranquila, aparentemente en un inicio. Lo experimentó, sintió alivio, pero también van a notar la ausencia. Lo hacen y por eso ellos buscan la manera de enterarse de tu vida, aunque tú ni te des por enterada. Se extrañarán. En el caso de la esposa cantaletera, está muy tranquila y hasta eso le llamará la atención, les extrañará, les generará confusión. También sentirán rechazo. Sobre todo, si ya estaban acostumbrados a que le ruegues, a que le busques, a que le reclames, les dará un poco de temor. Mi esposo me dijo que en un momento experimentó ese miedo, a que yo rehiciera mi vida, que me olvidara de él y a él perderme para siempre. También experimentan preocupación. Con el tiempo y al mantener contacto cero, la confusión se convertirá en preocupación para ellos. Sentirán, ya me empiezo a olvidar, habrá rehecho su vida. Y generalmente, sobre todo en relaciones más dependientes, es cuando empiezan a buscar al luchador, por lo menos para saber qué está pasando.
Ese momento, en mi caso, fue cuando él empezó a ver mis redes, a estar pendiente de lo que yo hacía, lo que subía, de qué me escribía, de quién me escribía y cosas así. Obviamente ya en ese tiempo, esa altura lo había desbloqueado. Pero ¿cómo saber si el contacto cero está funcionando? Aplicar el contacto cero obviamente no será fácil o no es fácil, porque en momentos sentirás deseo de buscarlo, tendrás miedo, desesperación, curiosidad. Pero cuando mentalmente tienes claridad, sabes que la distancia es lo mejor para tu salud mental, emocional y espiritual. Y tú también comenzarás a experimentar cambios. Te empezarás a encontrar mejor, irás recuperando tu poder, tu autoestima, el amor propio y empezarás a darle más valor a tu vida. Y esto hará no solo que te sientas mejor, sino que también te veas mejor ante los ojos de los demás. Empezarás a priorizarte, a darte tu valor y decidir desde allí. Y este es un gran indicador de que el contacto cero funcionó, porque significa que estás recuperando tu autonomía. Pero, hey, sí vale extrañarlo, claro que sí se vale, lo amas y lo esperas, pero también es necesario, porque una vez que hayas logrado tener esa distancia de tus emociones tóxicas y desconectarte de ellas, empezarás a notar esos cambios en ti, lo que permitirá fortalecer tu fe y caminar a la manera de Dios hasta ver tu promesa cumplida. Mira, te dejo estos versículos que te ayudarán a tener la fortaleza para superar esta etapa que es momentánea, recuérdalo, es temporal. Por favor, léelos, búscalos, medita en ellos, pídele al Señor respuesta a través de ellos. Salmos 34:8 dice: probad y ved qué bueno es Jehová, bienaventurado el hombre que se refugia en él. Salmos 147, 3 al 5 dice: Él sana a los quebrantados de corazón, venda sus heridas, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Filipenses 4 del 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Salmos 9 del 9 al 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios te bendiga grandemente. Abrazos desde mi Colombia.